Antes de iniciar mis palabras como integrante de este gobierno, no puedo dejar de manifestar que si yo he sido dura en momentos de ser oposición, he sido tan dura también, o más dura, siendo gobierno. Y acá en esta sala nadie puede dudar de que cuando hemos tenido que defender los derechos humanos y las libertades, no lo hemos hecho impregnados con ideologías políticas, sino que estamos comprometidos con las causas. Así que quería dejarlo claro y que acá no estamos con un tinte electoral, político, sino que estamos en defensa de los derechos humanos. A veces es muy fácil desviar estos temas para otro lado con el fin de no asumir responsabilidades o de no hablar claramente cuál es nuestra posición. Señora Presidenta, yo ayer recibí esta bandera de las manos de una mujer, de una venezolana. Esta bandera que tiene las 7 estrellas, que es la original. En el 2006 se modificó la bandera tricolor por parte del presidente Chávez y se le agregó una octava estrella. Esta bandera refleja el sueño de millones de venezolanos. Con esta bandera, la dueña de esta bandera se abrazó el día de las elecciones porque cada voto era un grito de esperanza, fue un grito de esperanza. Cada voto, un grito de libertad. Y luego, con esta bandera, la puso contra su pecho y lloró. Lloró porque esos sueños fueron quebrados, fueron mutilados por un gobierno dictatorial que no quiso reconocer la derrota. Y nosotros hoy estamos escuchando la voz de nuestro pueblo hermano, venezolano, que pide a este Parlamento libre de la República Oriental del Uruguay, que denuncie el arrebato a las libertades de millones y millones de personas. Nosotros sumamos nuestra voz, como los venezolanos lo hicieron por nosotros en el pasado reciente, por la libertad. Nosotros hoy sumamos nuestra voz, alzamos nuestra voz por la libertad de Venezuela. Y esta bandera, que miren que no lo hago para las redes sociales, de ninguna manera. Lo hago porque esta bandera es el homenaje al bravo pueblo venezolano y su incansable lucha desigual, una lucha por la libertad y por la democracia. Por eso lo hago, no para las redes sociales. Señora Presidenta,
Por eso debemos de ser muy claros y decir las cosas como son. Todo el proceso eleccionario en Venezuela ha sido un enorme fraude, fraude en sus inicios, proscribiendo a candidatos, fraude al finalizar, no reconociendo los resultados. Nadie en su sano juicio y con un mínimo de conciencia puede afirmar que este proceso eleccionario ha sido justo y dentro de los parámetros democráticos. ¿Alguien lo puede decir? Imposible. Y quien afirme lo contrario está mintiendo o es cómplice de ello, o quizás aún peor. Admira ese tipo de regímenes y quiere eso para nuestro país. Como ustedes saben, nosotros estamos en contacto con el Comando Electoral de María Corina Machado y lo pudimos conversar y saben, el relato es estremecedor. En estos momentos, a pesar de que el Comando cuenta con la mayoría de las actas del escrutinio y las cuales demuestran que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González, solicitan a la comunidad internacional que exija que la propia dictadura presente esas actas y que desconozca a ese gobierno usurpador. A lo largo de la historia se ha demostrado que en determinados y cruciales momentos de la humanidad no caben las medias tintas. Y en ese sentido, justificar las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, las torturas, como las que se están viviendo en Venezuela, no los podemos justificar. Justificar no lo podemos, pero nos llama poderosamente la atención que el MLN haya. Es inadmisible que considere y defienda enfáticamente el proceso electoral de Venezuela. Nosotros no lo podemos admitir y lo condenamos, así de simple. Por otra parte, condenamos la expulsión de nuestra misión diplomática en Venezuela. Nos acaban de informar que les cortaron la luz y exigimos por su seguridad. La crisis política de Venezuela ha sido un tema recurrente y de gran preocupación, tanto a nivel nacional como internacional. Venezuela arrastra años de amargura ante un gobierno que a toda costa quiere perpetuarse en el poder. El chavismo en Venezuela es una versión extrema, es autoritaria, tiende a deteriorar las estructuras democráticas y a concentrar el poder en detrimento de la participación ciudadana real. El Consejo Nacional Electoral, que es el poder público y que debería ser autónomo, pero que en la práctica está integrado en su mayoría por personas leales a la revolución bolivariana, proclamó ganador de estas elecciones al presidente Nicolás Maduro, aduciendo sin ninguna prueba que había triunfado con el 51,20% ante el 44,2% del candidato opositor. Es un fraude y todos lo sabemos, no lo podemos negar. Las denuncias sobre la vulneración de las urnas y el amedramiento de los votantes son señales alarmantes de la fragilidad democrática en el país hermano. En esta elección se reportaron múltiples incidentes de votantes esperando durante horas para poder emitir su voto mediante la
operaciones, así como centros de votación que cerraron antes de lo estipulado, impidiendo que miles y miles de ciudadanos ejercieran su derecho al voto. El voto consular también se vio afectado. ¿Cómo vamos a hablar de transparencias de estas elecciones? Queda en juicio. No hay transparencia, no existió transparencia. Se necesita una revisión exhaustiva de los resultados electorales a través del análisis de los comprobantes de papel emitidos por las máquinas de votación con los números del acta del escrutinio. Este proceso es vital para garantizar la transparencia y la confianza en el sistema electoral y se encuentra dentro de las normas del país. Ante el estupor del mundo por este atropello a la democracia, exceptuando, como recién se dijo, por supuesto, a Corea del Norte, a China, a Rusia y Cuba, en nuestro país es indignante, y pido disculpas que me exprese de esta forma tan directa, pero para mí constituye una obligación moral y no puedo dejar de denunciar el lamentable papel y la hemiplegia moral de representantes del partido, y esto todos lo sabemos, del Partido Comunista y del MPP, escuchar defender procesos electorales tan evidentemente fraudulentos, procesos electorales manipulados. Describir que la jornada electoral como absolutamente tranquila y pacífica parece ignorar deliberadamente el contexto de represión y miedo en el que viven los venezolanos. El cuidado que pusieron desde el lado de la oposición con sus autoridades, indicando que durante toda la jornada y en cada oportunidad que pudieron pedir a todos los ciudadanos que se mantuvieran la paz por todos los medios para no perder la posibilidad de realizar el cambio tan añorado en su país, para no darles una sola excusa de suspender las elecciones. Eso lo hizo la oposición en Venezuela. Su declaración de que el sistema es muy auditable suena como una burla cuando la principal candidata de la oposición ni siquiera pudo postularse. Afirmar que Maduro ganó legítimamente y que el sistema electoral venezolano es estupendo demuestra una desconexión total con la realidad del sufrimiento del pueblo venezolano. Decir, ojalá tuviéramos ese sistema en Uruguay, es realmente un insulto a la democracia y a todos aquellos que luchan por elecciones libres y justas. No podemos permitir, señora presidenta, que estos discursos legitimadores nublen la verdad. El pueblo venezolano merece mucho más que estas falsas declaraciones de apoyo. ¿Esto es lo que se quiere para Uruguay? ¿Estas son las bases ideológicas de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente? Porque no debemos olvidarnos que el MLN y el Partido Comunista integran sus listas. Esto no es una historia nueva, señora presidenta, para nosotros. Lo observamos en las elecciones de abril del 2013, la denuncia del fraude electoral por parte de Enrique Capriles, candidato de la Mesa Unidad Democrática, quien puso de manifiesto una serie de irregularidades que marcaron las elecciones de ese año. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue de desdén y rechazo a las demandas de la oposición. En el 2017, otro hecho, en la fractura a la democracia venezolana, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Este proceso fue ampliamente criticado, tanto internamente como internacionalmente, debido a su falta de legitimidad democrática y transparencia, pasando por encima del voto popular.
La oposición y diversos sectores de la sociedad denunciaron que la constituyente fue diseñada para consolidar el poder del gobierno de Nicolás Maduro, socavando la separación de poderes y los principios de rendición de cuentas. Esta medida exacerbó la polarización política ya existente, restringió derechos políticos y civiles y generó una respuesta internacional negativa. Esta situación sigue repitiéndose. La situación política sigue siendo tensa y complicada. La proscripción de María Corina Machado y la promoción de Edmundo González a la presidencia demuestra una vez más la persistencia de prácticas que ponen en tela de juicio la integridad del sistema electoral de Venezuela. El discurso triunfalista de Nicolás Maduro, que proclama una victoria sobre las sanciones internacionales y las amenazas, parece contraponerse a la dura realidad vivida por los venezolanos. Su insistencia en la paz y la dignidad del pueblo, mientras se enfrenta a acusaciones de fraude y manipulación electoral, solo resalta una vez más cómo los gobiernos que emergen de esta ideología suelen recurrir a la retórica de resistencia para justificar prácticas que contradicen los principios democráticos. Lo tenemos muy claro, con gobiernos como el cubano, que se proclaman socialistas y en su afán de instaurar un cambio radical, han terminado por instaurar un sistema bajo la apariencia de ideales elevados que resultan ser altamente centralizados y autoritarios. Venezuela sufre este flagelo bajo el mandato de Maduro. Parece otro capítulo en esta narrativa. Una administración que se autocalifica como defensora de la soberanía y la dignidad, pero cuya práctica política cuestiona la legitimidad del proceso democrático y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Por otro lado, la crisis migratoria venezolana es el éxodo más significativo de Latinoamérica en los últimos 50 años, comprobable en magnitud al desplazamiento causado por la guerra civil en Siria. Y en Venezuela no vive una guerra. Más de 8 millones de venezolanos han abandonado su país, siendo considerados desplazados, forzados, debido a la emergencia humanitaria que enfrenta la nación. Este fenómeno refleja tanto el agravamiento de la situación interna como la vulnerabilidad de una población que huye muchas veces y en su mayoría sin recursos ni preparación, enfrentándose a un destino incierto. La migración de los venezolanos a nivel regional ha alcanzado cifras significativas. Casi 3 millones en Colombia, más de 500.000 en Chile, más de 500.000 en la Argentina, más de 150.000 en México, más de 100.000 en Ecuador, más de 1 millón en Perú, más de 100.000 en República Dominicana y más de 40.000 en nuestro país. En Venezuela, la migración está directamente relacionada con factores negativos del contexto: pérdida del poder adquisitivo, desempleo, inseguridad personal y jurídica. La idea de me tengo que ir del país para mejorar las condiciones de vida se ha consolidado, ya que la población busca evitar la escasez, las colas y acceder a servicios básicos como salud, educación y alimentación. El gobierno venezolano niega la magnitud de esta crisis migratoria, lo que agrava la situación de desamparo, precariedad de los migrantes, además de la alarmante situación en las cárceles y la existencia de presos políticos, según múltiples denuncias. Son miles de familias que se ven afectadas por un gobierno que quiere perpetuarse en el poder, ya termino, señora presidenta, sin importar la realidad de su gente. Venezuela y su pueblo exigen libertad y democracia,
y nosotros no podemos hacernos los ciegos y los sordos ante el clamor de un pueblo que exige que se respete su voz. No se puede reconocer un triunfo, dijo nuestro presidente, rechazando el resultado que le dio la victoria a Maduro. Ya antes que se dieran los resultados, junto con varios países de la región, nuestra Cancillería suscribió un comunicado pidiendo garantías para que se respete la voluntad de los ciudadanos venezolanos expresada en las urnas. Para terminar, señora Presidenta, esta bandera que junto a nuestro pabellón nacional quise poner en esta banca como reflejo del apoyo que nosotros le estamos rindiendo al pueblo venezolano, y quiero terminar repitiendo las frases de nuestro presidente de la República. Así no, yo me uno a las voces que exigen ver las actas. Así no. ¡Viva Venezuela!